Bienvenida, lámpara encendida. Gracias por estar esta noche aquí con nosotras y sobre todo gracias por elegir lo mejor que es escuchar la palabra de Dios. Bienvenida, ya saben que Lámpara Encendida es un programa donde ustedes pueden preguntar, sentirse a gusto y sentirse como si estuvieran platicando entre amigas. Gracias por estar aquí y sean todas muy bienvenidas. Amén. Vamos a orar, hermanitas, para dar inicio con esta reunión. Inclinamos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y oremos. Amantísimo Padre Celestial, en este momento, Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás atento a las oraciones de tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos nuevamente, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Te pido especialmente en esta noche por nuestra hermanita Elizabeth González, que nos va a impartir, Señor, el mensaje, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, para tener un espíritu dispuesto, Señor, y que cada palabra, Señor, que se diga, Señor, sea conforme a tu voluntad y que podamos agarrar lo bueno siempre, Señor, de todo y podamos seguir en el crecimiento, Señor, que necesitamos cada una, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada una de mis hermanas invitadas y cada persona oyente, Señor, que escuche en este momento o después la transmisión, Señor, para que tú seas con ella y que todas las semillas, Señor, puedan ser reproducida y lleve fruto, Señor. Te doy gracias y te pido todo esto en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues tengo aquí a nuestra querida hermana Elizabeth González que nos va a guiar con la alabanza. Hermanita, déjeme ver si puedo hacer que comparta su pantalla. Ok, ¿dónde está? Carlita, ¿te pongo como co-host y a tu mami también o nada más? ¿Están listas las dos? Sí, ambas. Ok, adelante. ¿Se escucha? Sí. Vamos a entonar dos alabanzas, dos himnos. La primera es el número 116 de Cantos Espirituales, que se titula Todas las promesas. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles,
El siguiente cántico es el número 124. Había estaba bueno. Bueno. Se titula Nada hay que me pueda apartar. Y aunque estemos pasando cualquier situación adversa, eso debemos decir. No hay nada que me pueda apartar de mi Dios. Cantemos. Nada hay que me pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él de veras sabe amar al pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Saber que Cristo es mi sostén, me alegra el corazón, pues Él es mi supremo bien, me da la salvación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Señor, si cerca estás de mí, se ahuyenta el temor. Perdón completo encuentra en ti el pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Jesús, mi amable y buen pastor, de Dios supremo don, aparta mi alma de dolor, me da consolación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosos escucharon las alabanzas. Gracias, hermanita Elizabeth. Nunca la había escuchado. De todo lo que me ha perdido. Muchísimas gracias, gloria a Dios. Bueno, quisiera introducir a nuestra oradora. Su nombre es Carla González. Es mexicana y nació en el seno de un hogar cristiano. Se siente muy bendecida de pertenecer a la tercera generación de la Iglesia de Cristo en su familia. Actualmente reside en la ciudad de Austin, la capital del estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Es hija de los hermanos Saturnino y nuestra hermana Elizabeth, que acaba de cantar, ¿verdad? Quienes son misioneros en el centro de Texas. El 15 de octubre de 1989 entregó su vida a Cristo a los 11 años, pero desde los 8 años de edad comenzó oficialmente a servir en la iglesia impartiendo clases de niños. Durante su juventud y época de estudiante, sirvió organizando viajes misioneros de Texas a México, así como campañas médico-evangelísticas, donde además de organizar, sirvió también como guía, intérprete y maestra de lecciones bíblicas en dichos viajes misioneros. En la actualidad se desempeña como maestra de jóvenes, instructora de alabanza y dirección de canto para el grupo de jóvenes.
También es maestra en el Ministerio de Damas y dando seminarios especiales para señoritas. También nuestra hermana Carla ha formado el cuarteto de alabanza, no sé si pronuncio esto bien, Querigma, ¿sí? Junto a sus padres y a su hermano, quienes como familia en años recientes desarrollan proyectos y esfuerzos evangelísticos en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, impartiendo diversos cursos de fortalecimiento espiritual y talleres de canto y alabanza. En cuanto a su profesión y desempeño secular, posee una licenciatura en periodismo de radio y televisión, así como una segunda licenciatura, maestría y doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesora de lenguas extranjeras, español, italiano, inglés y portugués. También literatura latinoamericana en la Universidad de Mary Hardin Baylor en el centro de Texas. Disfruta la lectura, la literatura, la declamación, el canto, cocinar, viajar para conocer diferentes culturas y aprender idiomas. Ya te quiero mucho, Carlita. Adelante, adelante, mi hermana. Muchas gracias, hermana Rosy, y gracias también a todo este grupo que organiza esta serie de lecciones, La Lámpara Encendida. Muchas gracias por extenderme esta invitación. Con mucho gozo la acepté. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad. Me he edificado. Yo he estado acudiendo a estas lecciones ya por varias semanas, quizá varios meses, y han sido de gran edificación para mí. Así que es un privilegio tomar esta oportunidad para compartir la palabra de Dios con todas ustedes. El tema de hoy lo he titulado Levantando alas como las águilas. Y el texto clave, el texto base, se encuentra en Isaías 40:31. Quizá es un texto que muchas veces hemos estudiado en diferentes contextos, pero quisiera tomar este tema y este texto para hacer un análisis de este nuevo año que empieza, este año 2021. Estamos empezando un año nuevo y como es usual en cada inicio de cada año, siempre viene el deseo de establecernos metas, ¿verdad? Siempre queremos establecernos expectativas para este nuevo próximo año que inicia. Y a mayor o a menor escala, nosotros podemos ver que a nuestro alrededor, muchas de las compañías, muchos de sectores del gobierno están estableciendo metas, o más bien están cumpliendo las metas que se han establecido ya desde hace unos meses atrás. Usualmente en la cultura latina nos gusta pensar en las metas en enero, empezando en enero, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero lograr para este nuevo año? Sin embargo, quizá por cuestión cultural, en el mundo anglosajón, entre la comunidad estadounidense, es muy común empezar a establecer las metas o las proyecciones, como ellos lo dicen, las proyecciones a partir de octubre. Octubre, noviembre, diciembre son meses de planeación para analizar el mes anterior de todo lo que sucedió y cómo se van a hacer estas nuevas proyecciones para el nuevo año que comienza. Sin embargo, bien, trazar estas metas en las compañías donde se analizan presupuestos, por ejemplo, en los gobiernos, en las escuelas, algunos de ustedes trabajan en las escuelas, en los distritos escolares, todo va basado a metas, a propósitos y también en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias también nos estamos trazando propósitos para este año nuevo, para ver qué podemos mejorar y dónde podemos seguir creciendo espiritualmente, etcétera. Ahora, estas resoluciones, como muchas veces se dice en inglés, o estas metas de año nuevo, ¿por qué se hacen? Simplemente, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas quiere tener éxito en este año nuevo que comienza. Ahora, nosotros vimos posiblemente en diciembre, el 31 de diciembre, hay unos ritos que realmente vienen a ser
quizá hasta ridículos, ¿no? Empezar a pensar que el tipo de color de ropa interior que quiero usar, ya sea amarillo, blanco, rojo, dependiendo el tipo de deseo que quiero para este año, los diferentes usos de amuletos que se utilizan. En Brasil, por ejemplo, tienen la costumbre de llevar flores rosas que las tiran al mar para pedir el deseo del año nuevo. Sin embargo, todas estas prácticas, la práctica de hacer ritos de fin de año se remonta a más de 3000 años, se inició con los antiguos babilonios. Realmente son prácticas paganas. Sin embargo, nosotros no debemos pensar en estas prácticas paganas porque realmente tienen un mal enfoque. Y aquí estuve investigando muchísima, tengo una lista de casi 2 páginas de todo este tipo de prácticas, pero sí podemos analizar desde el punto de vista espiritual cuáles son algunas de estas metas o estas expectativas que tendríamos que plantearnos. Ahora, las metas de principio de año más comunes, usualmente voy a retomar algunas de las que son muy comunes para todos. Por ejemplo, el plan de las finanzas. En el campo de las finanzas es muy importante porque, sobre todo, por ejemplo, en este último año, yo creo que uno de los puntos débiles para la mayoría de la población fue el de las finanzas. Y nos establecemos metas como ahorrar más, ¿verdad? Cómo hacer buenas inversiones, cómo salir de deudas. Entonces, si bien estas son algunas de las metas que típicamente son comunes al inicio del año, con el paso del 2020 y de esta pandemia que todavía estamos atravesando, muchas de estas metas van a requerir mucho más esfuerzo en lograrse, quizá más tiempo. Algunas van a ser mucho más difíciles de alcanzarse porque van a ser un reto aún mayor que si no las hubiéramos planteado en el 2019. Sin embargo, no debemos desmayar. Entonces, en el plano de las finanzas, posiblemente a partir de la pandemia nos dimos cuenta que quizá tenemos que organizarnos un poco más en las finanzas, ¿verdad? Que quizá tenemos que tener, desafortunadamente, mucha gente perdió el empleo, se redujeron las horas de trabajo y se recomiendan de 3 a 4 meses de sueldo. Ahora, difícilmente la mayoría de las personas tienen una gran dificultad en reunir estos 3 a 4 meses de sueldo porque muchas veces se vive del día a día, ¿verdad? Sin embargo, ante las emergencias financieras, como muchas de estas veces que se han presentado como perder empleos o reducción de horas de trabajo, reducción de salario, ahora que pasó este año, aprendimos que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Posiblemente estamos empezando con mucho menos en este 2021, pero sin embargo esa fue una gran enseñanza para muchos de nosotros y sobre todo quitarnos de estas cargas, ¿no? Estas cargas financieras como lo son las deudas. Muchas personas se ponen como meta al inicio del año tener adquisición de bienes, como comprar una casa, quizá comprar terreno, hacer, ya dijimos en la lámina anterior, algunas inversiones. Algunas personas tienen como meta comprar o cambiar de carro. Y bueno, y de ahí varía en gustos, ¿no? Quizá algunos van a decir, yo en lo personal pienso que invertir en un carro no es tan buena inversión, pero a muchas personas les satisface mucho tener el carro del último modelo del año. Algunas otras personas empiezan a pensar en la superación profesional, como por ejemplo buscar un mejor trabajo, buscar un ascenso dentro del trabajo que ya tienen, emprender proyectos nuevos, superarnos profesionalmente. ¿Por qué? Porque con esta pandemia nos dimos cuenta que tristemente muchas de las veces quienes pudieron retener con mayor facilidad los empleos son aquellas personas que tienen la capacidad de ser multifacéticos, ¿verdad? No es correcto, pero muchas de las compañías ven que si una persona puede hacer
o tienen la capacidad de hacer el mismo trabajo que 3, van a despedir a 2 y van a mantener a esa persona que puede desempeñarse en todas esas labores. Entonces, en este 2020 que pasó, posiblemente esta fue una de las grandes enseñanzas, ¿verdad? Que, posiblemente mantuvieron a mi compañera y ¿por qué no me mantuvieron a mí? A veces es cuestión de suerte, pero a veces es cuestión de qué tanta preparación tenemos. La superación académica. Muchos de los planes es, ahora sí me voy a poner a estudiar. Y ahora, esto no necesariamente es, muchas veces pensamos que la superación académica es necesariamente tengo que ir a la universidad. No necesariamente, hay muchísimas carreras que podemos hacer, carreras técnicas o licencias. En Estados Unidos nos vamos mucho por la licencia del corte de pelo, la licencia, ¿no? de hacer la manicura, la pedicura, todo requiere una licencia. Sin embargo, es una profesión. Entonces, con este inicio de año estamos pensando, ¿qué es lo que voy a hacer para poder superarme académicamente? Quizá obtener otro título. Si es que el trabajo que tengo está requiriendo otro título, posiblemente ahora me voy a poner a pensar en qué más es lo que quiero lograr. O posiblemente obtener una nueva capacitación, dependiendo del área en que se desempeñe la persona. Quizá aprender algo nuevo o una especialidad dentro del campo de trabajo que ya estoy ejerciendo. También a veces nos ponemos unas metas personales. La primera a mí me gusta mucho, ¿no? Como viajar más. También decimos, bueno, este año me voy a proponer ser mejor persona, voy a eliminar malos hábitos. Algunos dicen, no, este es el año en que voy a finalmente conseguir pareja, ¿no? Voy a buscar ese siervo que me tiene posiblemente preparado Dios, disfrutar la vida, compartir más con la familia, tener hijos, aprender algo nuevo. Y con la fragilidad de la vida, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora en el 2020 fue más evidente. Muchas de estas metas ahora están tomando prioridad, ¿verdad? Poder abrazar a tu padre, a tu madre, a tu familia, ¿no? Yo hace casi un año que no abrazo a mis hermanos debido a la pandemia, a mis 2 hermanos. Y es muy triste, esto es muy triste. Entonces uno empieza a poner prioridades. ¿Cuáles son estas metas? Y, por ejemplo, algunas metas generales como por ejemplo organizarse, limpiar la casa. En Estados Unidos se hace mucho lo que ahora conocemos como el spring cleaning. Spring quiere decir primavera, la limpieza de primavera, que está por empezar, pero realmente empieza en enero, en donde se dice año nuevo, todo lo viejo hacia afuera. Y entonces a los estadounidenses les gusta buscar entre la ropa que tienen, que no se usa, los zapatos, todo lo que no se utiliza, se saca y se dona, ¿verdad? Idealmente donarlo. Hay gente que lo tira a la basura, pero bueno, donarlo sería mucho mejor. Limpiar la casa, desechar lo que no sirve, ayudar a los demás. Hoy en día hay tantísima necesidad que pensamos que lo que a nosotros no nos sirve, muchas veces para otra persona es un tesoro, ¿verdad? Es un gran tesoro. Y en cuestión de salud, la vida saludable, varias de las metas que nos establecemos a principio de año es hacer más ejercicio, alimentarnos mejor, procurar mejor salud. Dentro de este aspecto de la salud también está el dormir mejor, hacer un balance entre el trabajo y el descanso, porque no todo en la vida es trabajo. Y muchas veces yo soy la primera que tengo que recordarme esto, ¿verdad? Así que bueno, esto también es parte, decía, escuchaba una plática de la hermana Araceli Gándara donde decía, también es importante la salud emocional, ¿verdad? Es parte de la salud también. Y posiblemente, aparte de las finanzas, el
el propósito, la meta número 1, casi para mucha gente es perder peso, ¿verdad? Casi todo mundo quiere perder peso y las compañías y la mercadotecnia lo sabe. Y entonces ahora en enero usted puede ver todos los comerciales que están promoviendo batidos, pastillas, membresías a los gimnasios, los medidores, ¿no? De pulso, cuántas calorías, cuántos pasos estoy dando, membresías virtuales, ¿cómo se llaman? Los gimnasios virtuales con aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, nosotras también podemos hacer metas y planes dentro del concepto bíblico. La Biblia, de hecho, nos da varios ejemplos de cómo cumplir metas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de su ardua carrera en el evangelio, así como la del cristiano, compara constantemente a la disciplina del deporte, a la disciplina del deportista y el anhelo de este deportista de obtener un galardón. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24 al 27, no lo tengo aquí, pero 1 Corintios 9, 24 al 27, nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero que solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero quiero tomar estas secciones, esta parte de estos versículos, donde dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Que obtengamos ¿qué? Que obtengamos ese premio. Esto quiere decir que nos está hablando de una meta, ¿verdad? Que el enfoque en nuestra vida, cierto que aquí nos está hablando de una meta espiritual, pero nos está hablando de disciplina y de poder alcanzar una meta. Vean la parte donde dice, yo de esta manera corro, nos dice el apóstol Pablo, yo corro, no como a la aventura, no estoy corriendo a lo loco, ¿no? Aquí estoy cambiando un poquito las palabras. El apóstol Pablo dice, no como a la aventura. En otras palabras, no estoy corriendo sin plan, no estoy corriendo sin meta, no estoy corriendo a ver qué pasa, no estoy corriendo a ver si llego. Corro para recibir una corona incorruptible. Corred de tal manera que lo obtengáis. También vean en la última parte nos dice, no como quien golpea al aire. En otras palabras, sin ningún propósito, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, es bueno hacer metas. Es bíblico hacer metas. El problema está en que muchas veces hacemos planes, pero nos llenamos de soberbia pensando que los logros que alcanzamos son por nosotros mismos. Y muchas veces hacemos planes sin Dios y sin importar la voluntad de Dios. En Santiago 4:13 nos dice, no os gloriéis del día de mañana. Es el título, ¿no? Es la parte de esa sección, así se titula. Y nos dice el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, esto quiere decir que al pensar en los planes para el año nuevo, para este año nuevo que comienza, tenemos que actuar de manera sabia y sobre todo de manera racional. En Proverbios 13:16 nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad.
Antes de hacer planes, tenemos que pedir a Dios sabiduría para saber qué planear, qué es lo que vamos a planear, cómo vamos a organizar y cómo lo vamos a planear. Pidamos a Dios siempre sabiduría ante cada circunstancia, ante cada plan que nos tracemos en nuestra vida. En Salmos 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, ¿cuántos de nosotros vimos frustrados nuestros planes en el 2020? En el 2019, finales de 2019 y a principios de 2020 pensábamos posiblemente que era un año como cualquier otro. Y no fue así. El 2020 nos demostró, sobre todas las cosas, que debemos dejar esta prepotencia muchas veces de decir que pensamos y vivimos por nosotros mismos. Fue una llamada de atención para ver que los tiempos son de Dios y únicamente de Dios. Y a veces no nos damos cuenta hasta que nos golpea de frente en la cara y nos hace ese llamado para que veamos que los planes de Dios son perfectos. Yo les animo a que pongamos nuestras manos, nuestros planes en las manos de Dios. Y yo les voy a compartir una experiencia personal que yo tuve. Hace 4 años, bueno, en realidad viví una situación por muchos años que culminó en que yo me enfermara de gravedad hace 4 años. Que me enfermara de tal modo que mi sistema corporal no podía funcionar más. De tal modo que caminar de la cama al baño se me dificultaba mucho y me desvanecía en debilidad. De tal modo que subir el piso de un piso a otro me tomaba de 20 a 30 minutos para poder subir, cuando usualmente la gente lo sube que en 2 minutos. Imagínense sentirse tan débil y estar en una situación física tan deteriorada a llegar a esa situación. Entonces, es como que si por 4 o 5 años yo estuviera viviendo una pandemia personal. Una pandemia personal en donde tenía muchas limitaciones físicas, limitaciones de debilidad, que el trabajar 1 o 2 horas me agotaba terriblemente. Y ha sido un trabajo de 4 o 5 años de estar fortaleciendo mi sistema inmune, estar fortaleciéndome en ejercicio, estar fortaleciéndome en alimentación y poco a poco ir retomando fuerzas. Entonces hay retos que yo me he puesto a mí misma para poder ir saliendo de esta limitación física. Entonces, poco a poco me he ido adentrando a animándome, ¿no? Retándome a mí misma de poder hacer cada vez más. Y si bien antes me tomaba media hora subir un piso, uno de los retos que yo me tomaba, que me tomé, fue que antes de enfermarme, yo viajaba, yo soy gran amante de la cultura maya, y me gusta mucho visitar zonas arqueológicas. Y antes yo visitaba las zonas arqueológicas de manera muy intrépida y no tenía ningún problema. Entonces, bueno, yo me puse esta meta de poder visitar esta ruina maya que es una de las más altas. Está en Campeche, cerca de la frontera con Guatemala, que se llama Calakmul. Y ustedes pueden ver, parece como que son 3 pirámides, en realidad es una sola, pero es tan antigua que no la hicieron hacia arriba, sino que la hicieron en diferentes fases. Pues yo me puse el reto de poder escalar esta pirámide y logré hacerlo.
logré hacerlo. Algunos de ustedes dirían, bueno, pues eso no es tanto, pero en la situación en la que me encontraba yo, esto para mí era como subir el Everest, ¿verdad? Esto fue mi Everest. Quizá no el de todos, pero este era mi Goliat, este era mi Everest personal. Y me sentí muy bendecida con Dios de pensar y decir, finalmente pude hacerlo. Me costó, no fue fácil, pero me puse ese reto y pude hacerlo. Ahora, durante ese tiempo, y todavía estoy luchando con fortalecerme lo más que pueda físicamente, pero durante este tiempo fue muy difícil, por ejemplo, seguir avanzando profesionalmente. Estoy en una profesión en donde es muy exigente en cuestión de publicaciones, de congresos, de dar clases, estar en juntas, en comités, etcétera, que no perdonan enfermedades. Sin embargo, siempre me ponía en las manos de Dios y en marzo de este año que pasó, del 2020, estaba yo saliendo de un congreso y estaba yo en Albuquerque, Nuevo México. Estaba sentada esperando a que llegara mi avión y entonces yo observé esta escultura que me pareció muy interesante sobre un indígena queriendo lanzarse en vuelo, levantando las manos como alas de águila. Y me pareció muy interesante y créanme o no, al momento que estaba yo leyendo mi correo electrónico y al mismo tiempo estaba observando esta escultura tan interesante, en ese momento me llegó una notificación de mis superiores en la universidad diciéndome que me habían otorgado un ascenso. Me habían dado el puesto titular como profesora. Y entonces yo lloré mucho en ese momento. Lloré mucho porque dije, de verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo. Me ha logrado sacar adelante, me ha dado fuerzas. El camino no ha sido fácil, han sido 4 o 5 años de mucha lucha física y sin embargo Dios no me ha abandonado. Y sin embargo en ese momento yo pensaba, este es el año. Este es el año en que finalmente voy a poder hacer todo lo que he venido planeando hacer. Este es el año en que yo voy a poder ser independiente y viajar y salir y progresar más en mi carrera y poder trabajar más para la iglesia y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y empecé a trazarme tantos planes y una semana después, el estado de Texas cerró. Cerró a causa de la pandemia. Y entonces yo confieso que yo me sentí muy frustrada. ¿Por qué? Porque entonces yo pensaba es que no es posible, porque yo llevo casi 5 años de encierro. Yo llevo 5 años con una pandemia personal. Yo llevo 5 años luchando con mi salud. Llevo 5 años luchando para salir adelante. Y ahora me dices que tengo que seguir encerrada. Ahora me dices que yo tengo que limitar lo que yo puedo hacer. Y fue un momento muy difícil. Yo sufrí mucho los primeros 4 o 5 meses, ¿no? Debatiéndome entre esto. Sin embargo, ahí entendí que los tiempos los tiene Dios. Dios tiene los tiempos. Y muchas veces estos planes que nosotros pensábamos como frustrados, posiblemente fue una llamada de atención de Dios, porque la humanidad estaba haciendo planes al inicio del 2020, pero planes sin Dios. Quizá la humanidad había llegado al punto de ser una humanidad deshumanizada. Y a veces Dios permite estas grandes lecciones de vida, estas grandes hecatombes, como esta pandemia, para traernos grandes enseñanzas. Por ejemplo, en Proverbios 16:9 nos dice que el corazón del hombre piensa su camino. Sin embargo, muchas veces Jehová tiene que enderezar nuestros pasos.
En Proverbios 3, de 5 al 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y muchas veces eso es lo que hacemos, hermanas. Nos confiamos y nos apoyamos en lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Sin embargo, Dios nos dice, tenemos que reconocerle en todos sus caminos y Él va a enderezar estas veredas. Él es quien va a marcar nuestros tiempos. Así que bueno, esto fue una llamada de atención para la humanidad, pero para mí también. Dios ha sido muy bueno conmigo, pero al mismo tiempo la voz de Dios me dice, Carla, no es tiempo, no es tiempo. Espera un poco más. Y entonces, muchas veces nuestros planes tienen que tomar un nuevo rumbo. Nuestros planes tienen que modificarse un poco. Y entonces ahora, en el 2021, tenemos más dificultades. ¿Por qué? Porque posiblemente, como ya dije, estamos empezando quizá con menos horas de trabajo, quizá sin trabajo, con peor salud, tristemente quizá con menos amigos. A veces muchos de estos amigos se pierden por las disputas, ¿no? Durante la pandemia. Por quién cuida de otros, quién no. Quién se preocupa por el prójimo, quién no. Y tristemente muchas veces con menos hermanos que desafortunadamente perdieron la vida en esta pandemia. Entonces el 2021, si bien nos siembra esperanza, posiblemente también nos estamos presentando a este 2021 posiblemente con las manos un poco más vacías de lo que la teníamos en el 2020. Sin embargo, es momento para retomar fuerzas. Es momento para volver a levantar las alas y levantar estas alas como las águilas y esperar. Esperar en lo que dice Dios, esperar donde dice, los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas. Y entonces cuando nos ponemos a pensar en estas reglas para lograr el éxito, podemos pensar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo para tener éxito en lograr estas metas que yo me establezca? La meta establecida debe motivarnos y tiene que entusiasmarnos. Es mucho más difícil cumplir una meta si es que en nuestro corazón no tenemos deseo de llevar a cabo esta meta. Si no tenemos el deseo de hacerlo, sin embargo, es necesario como cuidar nuestra salud, como mejorar nuestras finanzas. Quizá no tenemos el deseo de hacerlo, pero necesitamos hacerlo. Entonces, tenemos que pedir a Dios la dirección a través de la oración. Salmo 55, 17 nos dice, tarde, mañana, a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tenemos que establecer metas específicas con resultados específicos. Esto quiere decir que no podemos generalizar. Por ejemplo, yo quiero decir, quiero ser más saludable. Como hace 4 años 4 o 5 años, necesito ser más saludable. Mi médico me está diciendo que tengo que ser más saludable. Pero entonces, eso es una meta general. ¿Cuáles son los pasos que debo tomar? ¿Verdad? Y por ejemplo, en el caso de la salud, para ser muy específico, mi meta tiene que ser específica. Por ejemplo, primero tengo que empezar con un examen médico. Tengo que saber cuál es la realidad, plantearme la situación, ¿no? Cómo está mi colesterol, cómo está mi peso, cómo está mi azúcar, cómo están mis hormonas, cómo está X, ¿no? Cómo estoy de la presión, X, ¿no? Son los números básicos. Y entonces ahí ver específicamente tengo que bajar el colesterol. Específicamente tengo que mejorar, no sé, el azúcar. O específicamente tengo que mejorar, ahora se ha vuelto popular esto de la ingesta de la vitamina D. Pero entonces mis metas tienen que ser específicas con resultados específicos.
tenemos que tener una meta donde se pueda medir el progreso. Si yo digo, pues necesito ser más saludable, pero entonces, ¿cómo voy a saber que voy avanzando? Tengo que poder establecerme una meta donde yo fácilmente pueda ver qué progreso estoy haciendo. Algo más es que tengo que hacer un plan realista, que se pueda cumplir y establecer en un tiempo adecuado, en el que se deba llegar a la meta. Muchas veces decimos que el que mucho abarca, poco aprieta. Nos empeñamos en hacer mucho y entonces el resultado es que a veces al final no hacemos nada, ¿verdad? Terminamos por hacer nada. Tenemos que ser realistas y no decir necesito perder 50 kilos de aquí a marzo. Es muchísimo, ¿verdad? Eso no es una meta realista. Debemos establecer metas relevantes y específicos a nuestra situación personal. Por ejemplo, si yo quiero decir de aquí al 2021 voy a ser la mujer con, no sé, no sé qué decir, la presidente, no sé, la primera presidenta de los Estados Unidos o algo así, no es relevante a mí porque yo ahora en lo personal, me encanta la política, pero no tengo ninguna carrera política hasta ahora, ¿no? Entonces eso sería irrelevante para mi persona. Entonces tenemos que trazar metas que sean específicas para nuestra situación personal. Debemos trazar también un plan de metas y hacerlo de manera escrita. Tenemos que hacerlo de modo escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvida el plan y entonces a lo largo que vamos verificando que se vaya cumpliendo el plan, tenemos que retomar, regresar y ver las primeras notas y ver, aquí es donde empecé, aquí estoy tratando de llegar, no puedo llegar aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder establecer un nuevo plan? Ahora es muy común desanimarse o desviarse de la meta. Tenemos que analizar y ver qué es lo que está fallando. ¿Por qué es que no puedo llegar a esa nueva meta? ¿Qué es lo que debo corregir? Y como ya lo dije, a veces es necesario trazarse un plan B, como la mayoría de nosotros al inicio o a mediados de 2020, casi al inicio de 2020. Yo fui una de ellas, ¿no? Entonces ahora tengo que hacer un poquito de desviación y todavía enfocarnos a la misma meta, pero con diferente manera de llegar ahí. Ahora, nuestras metas son únicas y específicas a mí. Evitemos ese error tan común de querer compararnos con los demás. No se puede. Como yo les digo, mi hermano, por ejemplo, que es una persona muy intrépida, muy atlética, se levanta a las 4 de la mañana a correr y corre por 1 hora. Él tiene como meta hacer la ruta Inca en algún momento de su vida. Yo con esa pirámide, ese ya fue mi Everest, ¿no? Quizá en algún momento yo puedo acompañar a mi hermano, pero en este momento yo no me puedo comparar a mi hermano. Entonces, tenemos que establecer metas que son específicas para mí. ¿Cuál es esa meta para mí? Y evaluarme a mí, ¿verdad? No pongamos a comparar nuestra meta o nuestro resultado con alguien más, porque entonces no vamos a tener éxito. Ahora, de este modo, como nos establecemos metas personales, también debemos establecernos metas espirituales. Por ejemplo, en finanzas, sí, claro que también podemos establecernos metas en finanzas. Por ejemplo, una de las más urgentes ahora en pandemia, el ofrendar más. Ofrendar más. Ahora, decimos, pero ¿no nos hemos dado cuenta que hay muchos hermanos que se han quedado sin empleo? ¿Se han reducido las horas de trabajo? ¿Han bajado las finanzas en todos los sentidos? ¿Es verdad? Pero del mismo modo como tenemos un deber con la hipoteca o con la renta o con los impuestos, ¿verdad? Que no perdonan, con las tarjetas de crédito, con todo, ¿no? El pago del carro, nada perdona. Del mismo modo, no debemos de olvidarnos tampoco que las ofrendas se utilizan muchas veces para los esfuerzos evangelísticos, las misiones, los predicadores, ¿verdad?
Entonces, al momento que están bajando nuestras ofrendas, también están bajando estas metas que muchas de las iglesias establecen para su propia congregación. Ahora, en el aspecto de las finanzas, también podemos, por ejemplo, ponernos como meta no despilfarrar. Y ahora más que nunca, uy, ¿qué fue? Ahora más que nunca nos dimos cuenta que el despilfarro nos llevó posiblemente a no tener suficiente dinero para sobrevivir esta pandemia. Hay que ayudar a los esposos y a la familia en las finanzas y aprender a establecer prioridades financieras. Deshacerme del deseo de poseer cosas materiales que no necesitamos. Ayudar a la iglesia quizá a trazar un plan de acción para los tiempos económicos difíciles que se vienen. Ejercitándonos para la piedad. Tenemos que poner en práctica todo conocimiento divino, que es lo que quiere decir ejercitarse para la piedad. En Timoteo, primera de Timoteo 4, 7 al 8, nos dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, dentro de este aspecto de la piedad, podemos orar más, como nos dice primera de Pedro 4:7, buscar la santidad, aprender más de la palabra de Dios, leer la Biblia, aprender más cantos, desarrollando talentos y ministerios. Debemos preguntarnos ahora, ¿cómo puedo involucrarme más en la iglesia? ¿Cómo puedo participar en los distintos ministerios que tiene mi iglesia, mi congregación? Pensar en qué talento puedo usar para mi congregación, para la iglesia, para Cristo. Y pensar qué es lo que está impidiendo que yo sirva más a Dios y a su iglesia. Y deshacerme de todo aquello que pongo en primer lugar antes que a Dios. El desarrollar un carácter cristiano. Por ejemplo, podríamos empezar por ejercer el control sobre nuestra lengua. Podríamos empezar como ejercer control sobre mi mal carácter. Podríamos empezar como empezar a desarrollar un ministerio, dejar el ocio, dejar la apatía, salir de la rutina, deshacerme de la negatividad, deshacerme de todo aquello que pone una barrera en mi desarrollo espiritual y mi carácter cristiano. Las familias cristianas también pueden tener metas, como por ejemplo, las madres, muchas de ustedes son madres, procurar una mejor disciplina para los hijos, fomentar el amor y la unión familiar, que ahora en pandemia ha sido uno de los retos para muchas familias, porque están dentro de casa tanto tiempo que se dan cuenta que realmente ahora prefieren ya que el niño se vaya porque no, o mi marido o mi esposa porque no nos aguantamos, ¿verdad? Y entonces tenemos que fomentar estos lazos de amor porque somos muy bendecidos en tenernos el uno al otro. Agradar a mi familia siendo una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor nuera, etcétera. Buscar una mejor alimentación física y espiritual para mí y para mi familia. Ante todo, nuestra meta es la corona que nos tiene reservada en los cielos Dios a través de Cristo Jesús. Muchas cosas han sido muy tristes este año y tenemos que aprender de todo eso y seguir avanzando hacia la meta, que es llegar a vivir en las mansiones celestiales. Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Tenemos que poner nuestras metas en las manos de Dios y esperar en Él, confiar en Él, porque sus tiempos son perfectos. No podemos rendirnos. De nuevo nos dice Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quiero terminar esta meditación con un poema que se titula No te detengas. Lo había visto hace muchos años
y se le ha atribuido al poeta uruguayo Mario Benedetti. Sin embargo, buscando la referencia del poema, me encontré con que realmente es de un autor anónimo. Y es un poema muy hermoso, entonces dice que no es de Benedetti, pero de todas maneras les leo el poema porque es precioso. Y dice: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe la alegría y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, cerrar, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Wow. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Me quedé sin palabras, sin palabras. Carlita, con tanta facilidad de palabra, bien ejecutada. Gracias te doy por tu honestidad, tu motivación de mujer a mujer, que es súper necesario en estos días. Gracias te doy por tu vulnerabilidad y, lo más importante, por exponer la palabra de Dios y cómo Dios está trabajando en tu vida. A veces es necesario compartir un poquito de nosotros para saber de que no estamos solas. Entonces, te doy las gracias. No sé, se me hace que voy a... hermanita Elizabeth, si nos puede guiar con unos cantos y luego abrimos micrófonos para que las hermanas pregunten, comenten. Así que adelante, hermanita Elizabeth. Voy a ponerla aquí, parece que para que pueda compartir su pantalla. ¿Dónde está? Está en la S. Ok, perfecto. Adelante, hermanita. Vamos a entonar el siguiente canto que se titula Valor y Fe. Y con esta lección que hemos recibido de no detenernos y seguir adelante, dice: si estás cargada, si es tu vida de cargas y cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Me gusta también el tercer verso que dice: pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. O sea, cualquier lucha que tengamos, cualquier tipo de lucha que tengamos, vamos a salir adelante con nuestro Salvador, si es que tenemos valor y fe. Dice así: si en tu senda las nubes al golparse ves
valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerán la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen cantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Amén. Amén. El siguiente canto se titula Guíame, oh Salvador. Y bueno, ya Carla platicó de este tiempo difícil que ella pasó, y ese era el canto que a ella le fascinaba cantar. Siempre estaba cantando este himno. Vamos a cantarlo. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor. No, feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Que
nuestro Señor haya sido alabado y la iglesia haya sido edificada. Dios les bendiga. Amén, mi hermanita, amén.